La idea de que cientos de miles de israelitas pasaron a través del Mar Rojo es loca. La Biblia dice que había 603,000 hombres, lo cual significa como 2 millones de personas que pasaron a través de esas aguas. Les habría tomado varias semanas para que cruzara toda esa gente. La idea es ilógica. ¿Por qué tanto alboroto con Sodoma y Gomorra? Es una historia moralista mitológica. Las ciudades nunca existieron. Nadie con conocimientos cree el relato de la Torre de Babel como un hecho histórico, o que todas las razas y lenguajes de la Tierra salieron de esa área en Mesopotamia. Todo el griterío y sonar de trompetas del mundo no derribarían muros de 5 metros de ancho, jamás. ¡Cuidado! Como serios estudiosos, debemos dejar de buscar esa arca perdida de la Alianza y dejárselo a Hollywood, porque allí pertenece al reino de la fantasía. Esta vez, lo llevaremos en una odisea de regreso a los comienzos de la historia, y descubrirá hechos sobre la Biblia que jamás imaginó. ¿Es la Biblia verdadera o solo ficción? ¿Todos esos hechos milagrosos descritos en la Biblia ocurrieron o solo son el producto de la imaginación de algún antiguo escritor? Soy William Devane, y nuestra exploración de 2 horas puede cambiar su vida para siempre. Va a descubrir antiguos secretos de la Biblia. Antiguos secretos de la Biblia. ¿Por qué tanto alboroto con Sodoma y Gomorra? Es una historia moralista mitológica. Las ciudades nunca existieron. Sodoma y Gomorra sí existieron. Y tenemos una antigua tablilla de Canaán, de las ciudades sirias de Ebla. Se mencionan en ella. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por fuego y azufre. Fue inventado por las mismas mentes que inventaron el infierno para la desobediencia. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una gran explosión, lo cual concuerda con el relato del fuego y el azufre descritos en la Biblia. Acusaciones, contraacusaciones, afirmaciones y desmentidos. Controversias que nunca parecen ser resueltas. ¿Qué hay en las historias de este gran libro que crean tantas dudas? ¿Los hechos cataclísmicos reportados en la Biblia que destruyeron Sodoma y Gomorra sucedieron? ¿O es un cuento de algún sacerdote para enseñar una moral atemorizante y una lección religiosa? Primero veamos lo que la Biblia tiene que decir sobre eso, empezando con los personajes centrales de esa historia son Abraham y su sobrino Lot. De acuerdo a la Biblia, Abraham había llegado a Canaán con su sobrino Lot, a las ciudades de Ur y Harán.
Allí habían prosperado y se habían enriquecido, tanto así que habían dividido sus manadas y habían tomado caminos separados. Abraham, cuya gentileza con los extranjeros era conocida a lo largo y ancho, había caído en gracia ante los ojos de Dios. Abraham no sabía que ese era Dios, en compañía de 2 ángeles. La paz sea con vosotros, hermanos, y bienvenidos a mi tienda. ¿No quisierais descansar y refrescaros a la sombra y comer algo con nosotros antes de marcharos? Shirham, pon a asar un ternero en las brasas. Ve a sacar crema, mantequilla y miel, la miel nueva de Egipto. Pon 3 hogazas a hornear, esposa mía. Estos gentiles viajeros han caminado un largo trecho y deben tener apetito. Dios sabía que Abraham amaba a su sobrino Lot y había venido a darle importantes noticias. Siguiendo la costumbre hebrea de gratitud, los visitantes bendijeron a la familia de Abraham a su partida. ¿A dónde van esos finos caballeros con este calor? ¿Preguntas acerca de los visitantes? ¡Qué vergüenza! Llegó el momento en que Dios revelaría su identidad y su misión a Abraham. Las ciudades del llano se habían convertido en una abominación en la tierra. Su incurable maldad las había hecho un cáncer, y por eso serían destruidas. Mi señor Dios, mi sobrino y su familia viven en la ciudad de Sodoma. Seguramente no destruirán lo bueno junto con lo malo. Dios trajo sus noticias para así también salvar al sobrino de Abraham y su familia. Pero para todos los demás en esas ciudades no había esperanza. Mi objeción a esta parte de la Biblia es la descripción del país como un área abundante de agua y fértil, capaz de sostener grandes manadas de ganado. En realidad es una tierra dura y ciertamente no un lugar como para que 2 pastores beduinos se enriquecieran en una generación. Esta crítica de la Biblia es válida investigarla. Expusimos el tema a un respetado meteorólogo y climatólogo especializado en cambios climatológicos antiguos. Es ingenuo asumir que el clima de Palestina ha permanecido igual desde los tiempos antiguos hasta hoy. Sabemos que en Palestina, en el pasado, habían densos bosques y pastizales, etc. En la época de Abraham, como establece la Biblia, esta particular parte del mundo fue capaz de mantener sus rebaños y, de hecho, él pudo llevar una buena vida en esta parte del mundo. Continuando con nuestra historia, los 2 ángeles se aproximan a Sodoma mientras los últimos rayos del día se están desvaneciendo. Cuando Lot concluía sus negocios allí, la ciudad tenía una gran celebración por la fiesta pagana llamada Algazaras. Caballeros, deduzco que sois extranjeros. ¿Tenéis amigos en la ciudad o alojamiento para esta noche? Somos desconocidos en la ciudad. Pasaremos la noche en la calle, señor. Eso no sería prudente, señores. Esta es la primera noche de la algazara de la estrella del día. Los extranjeros no son del gusto de la ciudad de Sodoma. Gracias por prevenirnos. Tengo una casa buena y segura. Mi esposa e hijas prepararán una agradable cena. Vamos, os ruego que paséis las horas oscuras con nosotros. Seguimos el camino de Dios. Aceptamos, señor.
Vamos. Es una bendición de Dios que tengamos estos invitados cenando con nosotros. Y nadie sabe que están aquí. Necesitaba sal para nuestros invitados. Se la pedía Ismet, nuestra vecina. Sin duda ella no dirá nada. ¡Escuchadme! ¡Escuchadme todos! ¡Hay extranjeros en la casa de Lot! ¡Seguidme! ¡Ah! ¿Quién viene a molestar esta casa a estas horas? ¡Oye, tú! ¡Eres un estúpido animal! ¡Lot! Si moras en esta ciudad tendrás que vivir como nosotros. ¡Saca a esos extranjeros! Porque eres rico y tu tío es Abraham. ¿Crees que puedes reírte de nosotros? Envía a esos hombres aquí o derribaremos tu puerta y tu casa. ¿Quiénes sois vosotros? Ángeles del señor Lot. Hemos venido aquí enviados por él para destruir este maligno lugar y las otras ciudades de abominación. ¿Tienes algún otro familiar que no viva bajo este techo? Los hombres que se convertirán en mis siervos. A la primera luz del alba reúne a toda tu familia y las cosas que puedas llevar. Apresúrate en salir de esta ciudad, porque hemos venido a destruirla con fuego y azufre. Durante años, los críticos de la interpretación literal de la Biblia han rechazado estas versiones como pura y simple alegoría. Se cuenta una historia para dejar una moraleja. La crítica está centrada en un hecho clave. No había ninguna evidencia de que las 5 ciudades destruidas hayan existido. Ninguna evidencia hasta recientemente. El mapa geográfico de Ebla. Esto viene de mediados del tercer milenio antes de Cristo. Es una lista que contiene los nombres de 290 lugares antiguos. Algunos de ellos estriban en el Génesis 14 y las ciudades del llano. El nombre número 211 es Sodoma, perfectamente equivalente, claro, de leer, y fonéticamente igual al Sodoma bíblico. Una de las razones más grandes para ubicar Sodoma y Gomorra en la parte sur del Mar Muerto es su asociación con la ciudad de Zoar. Fue a Zoar a donde Lot y sus hijas huyeron después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Zoar está localizada de acuerdo a este mapa de mosaicos descubierto hace unos años en una iglesia bizantina en lo que es ahora Jordán, en el área sur de la región del Mar Muerto. A la primera luz de la mañana, mientras en Sodoma aún repercutía la algazara pagana, Lot obedecía a los ángeles y se preparaba para dejar la ciudad, tomando solo lo que podía cargar. ¿Y los yernos escogidos para tus hijas? No me creyeron. Aún oyen sonar la música, piensan que estoy bromeando o diciendo una mentira. Están sentenciados. Rápido, queda poco tiempo. Y no miréis atrás. ¿Es realmente verdad, mis señores? ¿Dios os ordenó destruir esta ciudad? Esta y todas las ciudades del llano. Pero no Zoar, ciertamente no Zoar.
¿A dónde vamos a ir para quedarnos? Salvaremos Zoar de la destrucción hasta que la hayas pasado. Pero ve, y no olvides que tú y tu familia no deben mirar hacia atrás, o morirán. Esposo, creo que esto es una torpeza. ¿Por qué lo has permitido? ¿Por qué fuimos sacados de nuestra casa y alejados de la ciudad? Porque esos hombres son ángeles del Señor, que en este día destruirá la ciudad. ¿Cómo puedes creer eso? Ellos me lo dijeron, pero Dios quiere salvarnos. Es increíble que hayamos sido sacados de nuestra casa al frío del alba por la palabra de dos extranjeros ¡Calla que esa boca, llegaron mujer! en la noche. No juzgues al Señor Todopoderoso. No os preocupéis. Todo está bien. Continúan. Continúan. Vamos. ¡Sigue! ¡Rápido! ¡Sigue! ¡Está pasando! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es toda esta tontería? Quiero verlo por mí misma. ¡No! No olvides este día en que la mano del Señor cayó sobre los hacedores del mal. Este día será recordado por siempre. La mayor parte de la controversia sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, como se describe en Génesis 19, se reduce a un único hecho. ¿Sucedió? Para obtener respuestas, interrogamos a numerosos expertos. El Valle del Mar Rojo es muy parecido a como era hace miles de años atrás, incluso en los tiempos prehistóricos. Es un área donde tenemos el olor de gases, tenemos azufre, tenemos alquitrán saliendo del mismo Mar Muerto. Uno podría decir que es un lugar que está esperando a que algo pase. El relato bíblico de Sodoma y Gomorra habla de la lluvia de fuego y azufre, habla de la tierra levantándose como humo en el aire. La típica erupción volcánica envolvería el fuego de roca derretida, envolvería el humo de los gases y las cenizas de la erupción volcánica. Sodoma y Gomorra es un típico cuadro de erupción volcánica. Por el relato de la Biblia sabemos que el humo de la tierra salía como el humo de un horno, así como el fuego y el azufre llovían destruyendo las ciudades y a todos sus habitantes. Pero muchos son escépticos.
¿Fueron estas legendarias ciudades destruidas como la Biblia dice? Los arqueólogos han excavado al menos 3 de estos 5 sitios a lo largo del Mar Muerto. Estos sitios fueron abruptamente destruidos y hay una capa de ceniza en la superficie indicando que fueron destruidos por fuego. Otra cosa interesante es que hay 5 wadis junto a los cuales fueron construidas estas ciudades. Estos desaguan desde lo alto del lado Jordano hasta el valle del Mar Muerto. En los 2 wadis más al norte de Bavedra se han encontrado un par de cementerios. En estos cementerios han encontrado más de 50.000 esqueletos, indicando que había una numerosa población en esta región en esa época. Una duda aún sigue persistiendo. El relato bíblico nos dice que la esposa de Lot se convirtió en un pilar de sal. Al principio puede sonar difícil de creer, hasta que se nos muestra un singular montículo localizado en el Mar Muerto. Las tribus beduinas de la región jordana tradicionalmente se refieren a este pináculo de sal como la esposa de Lot. Aunque debemos dejar el misterio de la esposa de Lot para otra ocasión, podemos afirmar que Sodoma y Gomorra no solo existieron, sino que fueron destruidas por medios devastadores, como las Escrituras lo revelan. Cerrando así este capítulo, uno de los más grandes misterios de la Biblia. De acuerdo con la Biblia, todos los idiomas del mundo tuvieron su comienzo en un solo momento, la destrucción cataclísmica de la legendaria Torre de Babel. Para conocer la evidencia en torno a este misterio, preguntamos sus opiniones a expertos de ambos lados de la controversia. No podemos probar que la Torre de Babel sí existió. No solo existió la Torre de Babel en el pasado, sino que la torre y la ciudad que llevaba su nombre están siendo reconstruidas en la actualidad por el dictador más peligroso de la Tierra. Nadie con conocimientos cree en el relato de la Torre de Babel como un hecho histórico, o que todas las razas y lenguajes de la Tierra salieron de esa área en Mesopotamia. La historia bíblica de Babel es completamente consistente con todas las evidencias. Quien niegue este hecho está empeñado en una fantasía o especulación. Las torres del templo de Mesopotamia fueron centros de comunicación con antiguos astronautas. Creo que la torre era un artefacto para comunicarse, pero no con los llamados antiguos astronautas, más bien con el mundo espiritual de demonios y ángeles caídos. La Biblia explica que Dios se enfureció con la primera civilización que surgió de Noé. Para ver el porqué, vayamos al inicio de esta historia como la cuenta la Biblia. De acuerdo al Génesis capítulo 8, cuando las aguas del diluvio comenzaron a bajar, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Noé y su familia descendieron de la montaña para empezar la vida nuevamente. Dios había ordenado que no se quedaran en un solo lugar, sino que debían dispersarse, fructificarse y repoblar la tierra. Pero los descendientes de Noé violaron el edicto de Dios. Se establecieron en el llano fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. Cuando comenzaron a construir una torre hacia los cielos, Dios decidió dispersarlos. ¿Es este relato de la historia de Babel un hecho o ficción? ¿Por qué fue construida esta torre y por quién? Ahora, ¿es posible que todas las razas y lenguajes del mundo salieran de un solo lugar, como lo asegura la Biblia? Considerando estas preguntas, demos una mirada a lo que sucedió en la tierra de Shinar. La Biblia no nos dice por qué el rey Nimrod y su gente enfrentaron a Dios con su arrogancia. Así que tenemos un doble misterio que explorar. Primero, ¿hubo alguna vez una ciudad de Babel? Y segundo, ¿todas las razas y lenguajes del mundo fueron el resultado de la destrucción de esta ciudad? Todopoderoso Rey Nimrod, oye la palabra del Dios de nuestros abuelos. Es un grito de advertencia. Salid y haced nuevas naciones. No deis ningún pesar a nuestro Dios, o nos mandará otro diluvio y destruirá esta ciudad. Ahora, ¿te puedes saber cuál era tu queja? Yo no me quejo, Majestad. Lo que el viejo pordiosero grita en las calles, se dice en algunas cámaras.
¿Quién es ese Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Solo por los cuentos de algunas mujeres dejaremos el poder y las riquezas? ¿Quién es ese Dios que me dice esto? Sacerdote. No conozco un Dios más poderoso que su majestad. Son los tontos los que dicen que Él envió el gran diluvio en tiempos de nuestros ancestros. Bien, Él no traerá diluvios a mi ciudad. ¿Veis esta torre? Construiremos esta torre hasta alcanzar los cielos, y ningún diluvio la derrumbará jamás. ¿Qué dices tú, arquitecto? Con esta torre, mi señor, seremos superiores a cualquier dios. Y tú serás igual a cualquiera en el cielo. Por siglos, los escépticos desafiaron la exactitud de la Biblia sobre la Torre de Babel, porque creían que la tierra de Shinar, como está citada en la Biblia, jamás había existido. Para entender mejor este punto, le pedimos al profesor David C. Dull, un experto en estudios del Viejo Testamento, que nos explique. Entendidos y estudiosos de la Biblia cuestionaban la ubicación e incluso la existencia de la tierra de Shinar. Luego, al comienzo del siglo pasado, arqueólogos descubrieron miles de tablillas cuneiformes, como esta. En estas tablillas halladas en Egipto, Siria y los reinos de Hitita y Orián, está el nombre Shinar en varias pronunciaciones. El lugar donde se desarrolla la historia bíblica se encuentra aquí, en lo que hoy es Irak. Los historiadores de la antigüedad, incluyendo a Alejandro Magno, todos escribieron haber visto las ruinas de la Torre de Babel. Han habido innumerables excavaciones arqueológicas en los últimos 100 años en las que se han desenterrado los grandes tesoros de Sumeria, Asiria, Babilonia e Irak. El Nimrod en Borsippa ha sido señalado por muchos arqueólogos como las ruinas de la Torre de Babel. El Zigarat de Ur y las ruinas de Entemanaki cerca de Babilonia lo son aún más. ¿Es uno de estos sitios el posible emplazamiento de la Torre de Babel? Las evidencias arqueológicas más firmes, junto con el relato bíblico, favorecen el sitio de Entemanaki, que se encuentra en el país de Irak, en la ciudad de Babilonia, 80 kilómetros al sur de Bagdad. Este sitio fue observado en un libro de referencias del Reader Digest como la probable ubicación de la Torre de Babel. Hoy, en la ciudad de Babilonia, un modelo de esta torre se exhibe en el Museo de Nabucodonosor. La construcción de la torre y su grandioso diseño pusieron una pesada carga tanto en el pueblo como en los recursos. La construcción de la torre pronto demandó más y más trabajadores y dinero. Nimrod se volvió un tirano y su dura mano se sintió en cada casa. La torre debía ser más que un monumento a la vanidad de la raza humana. Para Nimrod significaba estar más cerca del cielo, donde él podría capturar más fácilmente los favores de los dioses. Tenía la esperanza de expandir su influencia al comunicarse directamente con ellos. ¿Ve su majestad cómo el fuego endurece estos ladrillos? Quedan mucho más duros que los secados al sol. ¿Pueden estos nuevos ladrillos tuyos construir esta torre tan poderosa que podría alcanzar hasta el cielo? Desde esta torre, así como el sol es señor de las alturas, alcanzaremos los dominios del mismo cielo. Y luego, señor, tú y los sacerdotes serán capaces de hablar con los dioses. En años recientes, teorías exóticas han sido desarrolladas para explicar el propósito de la torre. Una teoría sugiere que la torre tenía algo que ver con los astronautas antiguos, una raza de seres espaciales que vino a colonizar nuestro planeta. Antiguamente los llamaban los dioses. Los sumerios fueron capaces de describirlos detalladamente. Por ejemplo, en estatuillas como esta, que era del líder del primer grupo de astronautas que llegó al Golfo Pérsico.
Habían otros entre ellos que eran mujeres, por ejemplo, y se puede ver que realmente eran pilotos que podían volar en los cielos de la tierra. Así que eran los personajes que la Biblia describió como los dioses antiguos en los que creía la gente antigua. A pesar de que la antigua teoría astronauta es interesante, envuelve una total mala interpretación de las escrituras. La palabra hebrea es Naim Elohim, que siempre significa ángeles, seres sobrenaturales, no astronautas o seres espaciales. Todas estas originales ideas y teorías emergieron del fracaso de entender la integridad de la Biblia como un todo, lo cual es en sí mismo un sistema de mensajes integrados de origen extraterrestre. Otra pista intrigante es el posible uso de las antiguas torres para propósitos de comunicación, como lo expone el autor Roger Oakland. La Biblia dice que la torre pretendía alcanzar los cielos, no en un sentido físico, sino como un sistema de comunicaciones. Deben haber usado cristales de cuarzo, como este cristal de cuarzo que está en mi escritorio. Si estos se apilan en forma correcta, pueden captar ondas de radio. El capítulo 11 del Génesis dice que la torre fue construida con ladrillos bien quemados, completamente cocidos, hechos con arena y calentados bajo intensas temperaturas, habrían adquirido una naturaleza cuárcica, convirtiendo la torre en un radio gigante de cristal. La Biblia dice que Dios decidió que la torre no debía continuar en pie y que la gente debía ser animada a separarse y dispersarse sobre la tierra. ¿Qué puedes decirnos acerca de esas oscuras nubes y rayos que rodean la torre? Están molestando mucho al rey. Se encierra en la habitación del trono con mucha preocupación. Siempre hemos tenido tormentas en esta época del año. No veo conexión entre los rayos y la torre. No recuerdo que nubes oscuras rodearan tanto tiempo un lugar o tantos rayos que hayan matado a nuestros trabajadores. Te digo que hay algo raro en todo esto. Entonces, ¿por qué no alejáis la tormenta? Decidle a los dioses que ya es suficiente. Si yo fuera tú, no blasfemaría. Tal vez tu burla sea escuchada. Ya comenzó antes de que el día termine. Busquemos refugio o protección antes de que seamos destruidos por este maldito viento. ¿Dónde está mi antorcha? ¿Lo veis? ¿Lo veis, tontos? Está sucediendo otra vez. ¿Por qué estoy siendo destruido? Tranquilízate, mi señor. Es solo el tiempo otra vez. No son el tiempo y los dioses una misma cosa. Sacerdote, ¿por qué no has aplacado a los dioses con sacrificios? ¿Estás ansioso por verme morir? Bondadoso señor, quemé un buey y 2 ovejas esta mañana en el altar. No fue suficiente. ¿No oyes cómo nos están gritando? ¡Quema más bueyes y ovejas! ¡Un niño! Sí, un niño recién nacido. No 1, 50. Arroja 50 recién nacidos al fuego. ¿Has hecho esto a mí? ¡Malagradecidos espíritus de los cielos! ¡Os maldigo! ¡Os maldigo a todos! De acuerdo a la Biblia, Dios destruyó la torre y confundió las lenguas de la gente, para que así pudieran separarse en naciones y razas, y no para presumir y convertirse en deidades o volver a desafiar al Dios Todopoderoso. Esto nos trae a la última parte de esta historia. ¿Sería posible que todos los lenguajes y razas del mundo hayan salido del incidente de la Torre de Babel?
Cristianos fundamentalistas han intentado enseñar que la confusión de los lenguajes vino como resultado de la construcción de la Torre de Babel. Esto no puede ser probado ni por la historia, ni por la evidencia arqueológica. Existen unos 5.000 lenguajes en el mundo hoy en día y entre 50 y 200 raíces no relacionadas. Podemos rastrear los más conocidos de sus idiomas, el sistema intereuropeo, hasta unos 3.000 años antes de Cristo, más o menos la época de Babel. Luego nos topamos con un enorme muro. Yo puedo demostrar que es teóricamente posible que todas las razas del mundo hayan surgido en el curso de una sola generación posterior a la Torre de Babel. Este es un cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es utilizado por los biólogos para predecir la distribución de la información genética. En este caso, podemos producir todas las posibilidades raciales, incluyendo los negros negros y los blancos blancos, posiblemente en una generación. La controversia en la historia de la Torre de Babel gira en torno a una pregunta. ¿Podrían todas las variaciones de razas y lenguajes haber salido de una fuente común? Teóricamente, ahora parece muy posible. Es sabido en antropología que el crecimiento de la población en el mundo antiguo comenzó aquí, en el cercano Oriente, principalmente entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Y lo interesante acerca de esto es que tenemos un documento en el libro de Génesis que describe este antiguo proceso, como si hubiera comenzado aquí y alrededor de la Torre de Babel. Y por supuesto esto es exactamente lo que la antropología conoce a través de la evidencia. Han visto y escuchado los argumentos acerca de la Torre de Babel, la historia dicha en el capítulo 11 del Génesis. ¿Es esta historia verdadera o es un mito? Una calificada respuesta, considerando los datos científicos que apoyan ambos argumentos, se pone en favor de la Biblia. No olviden que la tierra de Shinar descrita en la Biblia había sido un mito hasta que serias investigaciones antes de fines de siglo la descubrieron, reivindicando a la Biblia por completo. Si las ruinas de Entemanaki son lo que parecen ser, entonces esto fue la Torre de Babel, como las Escrituras lo dijeron. El fin de la historia de la Torre de Babel aún no ha sido alcanzado. Inclusive en la actualidad, un capítulo más se está desarrollando. Cuando Nabucodonosor aún reinaba en la ciudad de Babilonia, hace 2500 años, dejó su legado para los reyes futuros inscrito en tablillas cuneiformes, para reparar y reconstruir sus templos y palacios. La Biblia dice que la antigua Babilonia, la ciudad más poderosa y pervertida del mundo antiguo, sería reconstruida antes del final de la batalla de Armagedón. Estas ruinas, perdidas por siglos bajo las arenas movedizas de Irak, han sido ahora descubiertas completamente. En estas tomas hechas recientemente se puede ver que la reconstrucción de la antigua Babilonia es un hecho, una realidad. Por mucho tiempo, este ha sido un proyecto personal del dictador iraquí Saddam Hussein. Sus ingenieros, arquitectos y arqueólogos le aseguran que la ciudad se está erigiendo. Varios de los edificios ya han sido terminados. También existen planes de una completa reconstrucción de la Torre de Babel. El mundo desconoce los motivos de Saddam Hussein para reconstruir Babilonia y la legendaria Torre de Babel. Esperemos que sus planes para la resurrección de la poderosa Babilonia sean solo pacíficos y culturales. Podemos vivir con los misterios de la Torre de Babel, pero el mundo no puede tolerar a un Nabucodonosor con armas nucleares en la forma de Saddam Hussein. A primera vista, la historia del arbusto incendiado es pura ficción o mitología. Eso suena a entusiasmo piadoso. La idea de que un arbusto fue incendiado y todavía existe no cabe dentro de la posibilidad. La historia bíblica del arbusto incendiado es completamente verdadera y totalmente comprobable. La idea de que cientos de miles de israelitas pasaron a través del Mar Rojo es loca. La Biblia dice que habían 603.000 hombres, lo que significa como 2 millones de personas que pasaron a través de esas aguas. Les habría tomado varias semanas para que cruzara toda esa gente. La idea es ilógica.
Basados en recientes avances en oceanografía, física y meteorología, podemos probar hoy que el cruzar el Mar Rojo habría sido posible. Desde el arbusto incendiado a la separación del Mar Rojo, la historia del éxodo de los israelitas fuera de Egipto ha sido una constante fuente de desacuerdo entre los expertos. La Biblia entrega un relato acerca de un hombre conocido como Moisés. De acuerdo a la historia, los israelitas eran un pueblo esclavizado en Egipto. Habían crecido demasiado en número para preocupación de sus amos egipcios. Por esta razón, el faraón ordenó que asesinaran a todos los niños hebreos. Una joven madre, una de las esclavas israelitas, ya no podía proteger a su hijo. Lo metió en un canasto y lo puso a flotar en el río Nilo, cerca del palacio del faraón. Una princesa de Egipto encontró el canasto y se llevó al niño para criarlo como propio. Ella lo llamó Moisés. Creció rodeado por la realeza y no fue hasta alcanzar la madurez que Moisés descubrió la verdad de su herencia. La historia del éxodo de los israelitas fuera de Egipto ha sido una constante fuente de desacuerdo entre los expertos. La verdad de la historia del éxodo en la Biblia depende de la respuesta a 3 preguntas. ¿Fue Moisés una persona real? ¿Existieron realmente unos esclavos llamados israelitas? ¿Y fue posible que el Mar Rojo realmente se abriera como está establecido en la Biblia? ¿Por qué estás descansando? ¡A trabajar! Después que Moisés descubrió que él también era un hebreo, comenzó a tomar un interés más profundo en su propia gente. Comenzó a ser testigo de su maltrato y su rabia y resentimiento hacia los egipcios comenzaron a crecer. ¡Deja de golpearlo! ¿Por qué maltratas a ese hombre? ¡Hombre, estos no son hombres, señor! ¡Son perros holgazanes y el látigo es el único lenguaje que entienden! ¡Levántate! ¡Alto! No fue mi intención matarlo. Moisés huyó al desierto de Madián para escapar de la sentencia de muerte del faraón. Fue ayudado por Jetro, un sacerdote madianita, y se casó con su hija. Por 40 años, Moisés vivió la simple vida de un pastor. Luego, en cosa de minutos, conocería su destino, cuando por primera vez la voz de Dios le habló desde un arbusto que ardía vivamente, pero no se destruyó. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He visto la miseria de mi pueblo que es esclavo en Egipto. Tú, Moisés, vas a absolver y guiar a mi pueblo fuera de su cautiverio en Egipto. Pero ¿quién soy yo para hacer semejante cosa? ¿Por qué habría de escucharme el faraón? No temas, porque yo estaré contigo. Toma a tu hermano Aarón y ve ahora. El encuentro de Moisés con el arbusto ardiente es una de las más memorables historias de la Biblia y una de las más controversiales. Se nos dice en la Biblia que el arbusto no solo ardió en llamas, sino que no fue consumido por el fuego. En siglos esto ha sido cuestionado por los críticos. Así que fuimos a Israel para interrogar a los expertos en la materia. A los pies del monte Sinaí, uno encuentra el monasterio de Santa Catarina, la historia local de los pastores, la gente nómada, los beduinos. Aseguran que el arbusto que se encuentra hoy dentro del monasterio es todavía el mismo. No puedo confirmar o rechazar que el arbusto que está en el monasterio sea el arbusto ardiente, pero es una planta desértica que concuerda con la descripción bíblica. Es la flaxinela o planta de Cominis albis, un firme arbusto con flores blancas o púrpuras común en el Medio Oriente. El arbusto produce un aceite tan volátil que puede incendiarse con el sol. El aceite rápidamente se quema, pero el arbusto en sí no es dañado. Ramsés II fue un formidable y testarudo joven, un constructor de ciudades y grandes templos. Inclusive creó el primer canal de navegación entre el río Nilo y el Mar Rojo, 3000 años antes del canal de Suez.
Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y suplicaron por la libertad de su gente. Pero el faraón rechazó su súplica y Moisés hizo bajar 10 plagas sobre la tierra. Después de cada plaga, Moisés fue a ver al faraón y le dio la oportunidad de obedecer la orden de Dios, dejando ir a los israelitas. Cada vez, el faraón se rehusó. El principal propósito de la historia del Éxodo no es para describir historia. El propósito principal del Éxodo, como fue creado por los sacerdotes escribas que vivían en Jerusalén, fue para glorificar a su Dios y para hacerlo lucir más grandioso que cualquier otro Dios. Y lo que usaban era una serie de viejas leyendas y recuerdos distorsionados que pusieron juntos para crear este relato que no tiene relación con la historia. Hay un antiguo papiro egipcio llamado el papiro Ipuwer, y atestigua de un modo presencial el derrame de sangre, la plaga del ganado, la plaga del extraño fenómeno de fuego, la plaga sobre el primogénito, las tinieblas y todos los eventos que vimos anteriormente y de los que sabíamos solo por la Biblia. Podemos leer sobre ellos en los registros. Según lo describe la Biblia, la última de las plagas llegó con gran dramatismo. Dios había ordenado a cada israelita quedarse en casa y preparar una comida de oveja o cabra. Debían tomar la sangre del animal y usarla como una marca sobre las puertas de sus casas. Esa noche, el ángel de la muerte descendió a la tierra de Egipto, y el primogénito de cada familia egipcia fue tocado por la muerte. La plaga final fue la más terrible. El faraón perdió a su amado hijo. Su resistencia estaba acabada y ordenó que liberaran a los israelitas. Debían dejar la tierra del Nilo completamente. La Biblia dice que Dios y una columna de fuego por la noche guiaron a los israelitas a través del desierto. De acuerdo a la Biblia, Dios ordenó a Moisés hacer un campamento entre Migdol y el mar. Su destino era la tierra de Canaán. Pero el faraón pronto tuvo un vengativo cambio de corazón y envió a su ejército en persecución de los refugiados con instrucciones de matarlos a todos. Ramsés ha enviado sus espías. El faraón resiente nuestra libertad y envía a su ejército a destruirnos. Debemos poner el mar entre ellos y el pueblo. ¿Han encontrado tus exploradores algún lugar por donde se pueda cruzar? No hay nada al norte, ni al sur. En una semana podríamos alcanzar el camino a Horus en el norte, pero sería demasiado tarde. Y peor, nos convertiríamos en una tentación para los filisteos que se nos dejarían caer desde el norte. ¿Puedes poner a tus hombres entre el faraón y el pueblo? No tenemos tiempo. A excepción de la guardia personal, mis soldados están dispersos entre las tribus, tratando de convertir en guerreros a los artesanos y granjeros. Y aunque lograra reunirlos, no seríamos capaces de detener a los arqueros del faraón. De acuerdo al versículo 14 del libro de Éxodo, el pueblo se dio cuenta del cambio del faraón. Los egipcios planean lentamente nuestra muerte. Pero ahora Moisés ha encontrado una manera más rápida de matarnos. Despreciamos tantos alimentos de los lugares lujosos egipcios que ahora debemos llenar nuestros estómagos con arena. ¡No! ¡Escuchadme! Si nos rendimos en paz, si volvemos ahora, sí, seremos castigados, pero seguiremos vivos después de todo. ¿Qué preferiréis? ¿Unos pocos azotes o una lanza egipcia en el pecho? ¿Moisés creerá que puede humillar al poderoso faraón y continuar vivo? Dejemos que nos lo diga. ¡Vamos! Mira lo que nos has hecho, todopoderoso señor Moisés.
¿No ves las nubes de polvo de la muerte? ¿No escuchas el estruendo de la tierra con el sonido de los carros del faraón? Veo y escucho. ¿Qué queréis que haga? Hazme tu emisario. Regresaré donde los egipcios. Razonaré con ellos. Y les pediré que nos perdonen. ¡Emisario! ¡Te partiré en dos, traidor miserable! Quiero escuchar. No había tumbas en Egipto, Moisés, que nos has traído hasta aquí a morir al desierto. ¿No hablamos contigo en Egipto sobre esto? ¿No te dijimos que nos dejaras en paz? Todos te lo dijimos, que era mejor vivir bajo la pesada mano de los egipcios que caer muertos como animales enfermos. Pero tú no lo escuchaste. No, el poderoso señor Moisés. ¿Queremos morir aquí? ¡No! ¿O queremos estar vivos en Egipto? Tranquilizaos, tranquilizaos, escuchadme. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Pensáis que el Señor os sacó de la esclavitud de Egipto para venir a morir en estas aguas? No, no temáis a los egipcios y sus carros. No necesitáis hacer nada más que alejar el miedo y tener fe en Dios. Luego veréis todo su poder.
Dios, se cumplió tu voluntad. Algunos críticos expresan dudas acerca de que Moisés y su gente cruzaran el Mar Rojo. Otros no creen ninguna parte del Éxodo, pero recientemente ha habido un descubrimiento de una notable prueba. Existen ciertas piezas de cerámica que buscamos en nuestro intento de rastrear el hecho del Éxodo y la migración de los israelitas hacia la tierra de Canaán. Una de esas piezas es este hermoso jarrón de peregrino bellamente pintado, y la forma misma aparentemente indicaba el producto que contenía. Proviene de Ciprus. Pero es importante para el fechado el otro material que encontramos en conexión con los israelitas. Otra pieza que tenemos es el jarro de cerveza filisteo. Los filisteos gustaban mucho de la cerveza, la que era fermentada aquí en el jarro, y como se ve era colada al momento de servirla en los mismos vasos. Los israelitas copiaron los utensilios filisteos que estaban pintados y obtuvieron una pobre reproducción, de forma que siempre podemos saber al investigar un sitio que los israelitas habían ocupado ese sitio. Diariamente hay más piezas de evidencia que están siendo excavadas y que están ayudando a demostrar el hecho de que los israelitas llegaron con el Éxodo y se establecieron en Canaán. Una de las interesantes preguntas que Emmanuel Anodi ha respondido en su investigación como uno de los mejores arqueólogos de Sinaí es la pregunta: ¿qué estuvieron haciendo los israelitas durante los 40 años que permanecieron en el desierto? Bien, la doctora Anodi ha descubierto unas 30.000 inscripciones en rocas que datan del período del Éxodo y que ella cree los israelitas esculpieron en piedras erosionadas por el calor. Nuevos hallazgos son desenterrados en diferentes sitios arqueológicos, como los inusuales dibujos de vasijas encontrados en las rocas que representan firme evidencia de que el Éxodo realmente sucedió. Pero incluso mientras la validez del Éxodo está siendo probada, la controversia sobre la separación del Mar Rojo va en aumento. La idea de que el Mar Rojo pudo haberse dividido en dos paredes de agua, como se proyecta en las películas de Hollywood, como en las de Cecil B. DeMille, no es algo creíble. En 1799, en este lugar, los ingenieros de Napoleón descubrieron una elevación submarina de unos 200 metros de ancho, que se extendía de orilla a orilla. Los ingenieros calcularon el momento exacto para cruzar esta franja de unos 8 kilómetros cuando el viento del este soplara lo suficiente para despejar las aguas. Napoleón, sin embargo, apenas pudo escapar con vida ante un brusco cambio en la dirección del viento. ¿Qué fue lo que logró que el agua volviera a cubrir esa elevación? Recientemente, el profesor Doron Nof de la Universidad Estatal de Florida, junto con el doctor Norman Paldor de Israel, revelaron su descubrimiento sobre el cruce del Mar Rojo a la prensa mundial. El doctor Paldor y yo no estábamos muy interesados en si el cruce del Mar Rojo ocurrió o no, pero estábamos intrigados por la posibilidad de que haya alguna explicación para un proceso similar. Así que lo que hicimos fue desarrollar lo que llamamos en el campo de la oceanografía un modelo matemático de la separación del Mar Rojo. Mucha gente cree que el cruce haya sido posible. Lo que tenemos aquí es un modelo físico del Mar Rojo. La parte profunda se supone que representa el cuerpo principal del Mar Rojo, el cual tiene unos 600 a 1000 metros de profundidad, y la parte llana, la que tiene el declive, representa el Golfo de Suez, el cual es mucho más llano, y el promedio del Golfo de Suez en profundidad es de unos 35 metros, y el largo es de unos 200 kilómetros. Ahora bien, aquí tenemos la cresta de la fisura. Y como pueden ver, la profundidad sobre la elevación artificial es de solo unos 4 metros. Y lo que quiero hacer es, voy a hacer que el viento sople desde aquí y verán cómo las aguas retroceden, de hecho, exponiendo la cresta. Como pueden ver, la mayor parte del agua a la izquierda de la cresta ha sido empujada por el viento, aunque aún queda algo de agua ahí y se ve que hay un área expuesta, ¿de acuerdo? Y la idea es que los israelitas cruzaron por esta parte de la cresta que estaba expuesta y vieron agua a ambos lados.
Ellos vieron agua del lado izquierdo y vieron agua del lado derecho. Yo voy a cortar el viento ahora y lo haré de forma abrupta. Y vamos a ver lo que va a pasar. Atención. Lo que pasa es que al cesar el viento, el agua tiende a querer volver a la posición que ocupaba. Y hace esto mediante una ola de gravedad, la cual se mueve a una velocidad que calculamos de unos 5 metros por segundo. Y es una velocidad a la que no se puede escapar. Los oceanógrafos han establecido científicamente cómo los israelitas cruzaron el Mar Rojo y su escape de la persecución egipcia. La cobertura que la prensa mundial dio a los experimentos y cálculos de Nof y Paldor no deja lugar a duda que los israelitas pueden haber cruzado el Mar Rojo exactamente como está descrito en la Biblia. Han visto y oído ambos lados de la disputa. ¿Es la Biblia una completa y exacta historia? Aún no lo decidan. Este es solo el inicio. Lo que están por ver los asustará y sorprenderá aún más. Tradicionalmente, las teorías científicas insisten en que los dinosaurios rondaron la Tierra millones de años antes que apareciera el primer hombre. Los dinosaurios murieron hace unos 100 millones de años antes de que los humanos aparecieran en la Tierra. Que los dinosaurios y la gente vivieran en la misma época, como lo dice la Biblia, es erróneo. Se preguntarán qué tienen que ver los dinosaurios con este programa sobre la Biblia. Hay una antigua controversia entre algunos científicos y estudiosos religiosos concerniente a la edad de la Tierra y las fechas descritas en la Biblia. En este tema, el mundo de la ciencia ha recibido una serie de sorpresas con algunos extraños descubrimientos. La visión bíblica propuesta en Job 40 y 41 es que Behemoth, que significa bestia gigante como el Diplodocus y el Brachisauro, vivían con los humanos hace unos 10.000 años y fueron destruidos por el diluvio del Génesis. Un reciente descubrimiento indicó que algunos reptiles marinos sobrevivieron al diluvio. Fue hecho en 1977, cuando las redes de un pesquero japonés atraparon restos del cuerpo de lo que se cree a un plesiosauro. Y tenemos evidencias desde Rusia, Australia y Estados Unidos de humanos que caminaron con los dinosaurios. Los rusos encontraron huellas humanas y de dinosaurios juntas, similares a esta que fue encontrada en Glen Ross, Texas. Aquí encontramos una huella humana dentro de una huella de dinosaurio. Aquí en Glen Ross, Texas, en la capa caliza del Cretáceo, hemos excavado un casi completo dinosaurio acrocanthosauro junto con 203 huellas de dinosaurio, 7 huellas de gato, 57 huellas humanas claramente identificables, un dedo humano conformado en la misma capa caliza del Cretáceo, y en un área adyacente fue descubierto completamente incrustado en arenisca del Cretáceo un antiguo martillo. En mi opinión, estas evidencias excavadas confirman que el relato del diluvio del Génesis es viable, que la relación de hombre y dinosaurio viviendo contemporáneamente, como lo dice el libro de Job, es correcta. Eso es algo que mantendrá un vivo debate entre científicos, escépticos y creyentes. Jamás hubo la bíblica Arca de la Alianza. Es igual de ficticio que la búsqueda de Indiana Jones en los cazadores del Arca Perdida. Existe una prueba arqueológica e histórica de que el Arca de la Alianza existe tal y como está descrito en el libro del Éxodo en la Biblia. El Arca de la Alianza, que está descrita en la Biblia, si alguna vez existió, ha estado perdida hace mucho. Tal vez en la época de Salomón, y debido al hecho de que tenía oro, probablemente fue desarmada por esa razón. El Arca de la Alianza en verdad existió, y es muy probable que exista el día de hoy. Y al filo del siglo XXI es posible que estemos a punto de verla otra vez. De las muchas historias de la Biblia, el Arca de la Alianza es a menudo la más discutida. Al centro mismo de esta controversia está un antiguo cofre de madera cubierto con oro, conocido a través del mundo como el Arca de la Alianza. Su edad es por lo menos de 3.500 años. Empecemos viendo con exactitud lo que la Biblia dice acerca del arca y cómo llegó a existir. De acuerdo a la Biblia, en los capítulos 25 al 30 del Éxodo,
Dios dio a Moisés explícitas instrucciones para la construcción del arca. Iba a ser un cofre cubierto por dentro y por fuera con oro, con 2 querubines de oro alrededor. El arca contendría las tablillas de piedra de los 10 mandamientos, una jarra conteniendo el maná, el cual salvó al pueblo en el desierto, y la vara de Aarón, que fue lanzada delante del faraón. El más santo y sagrado objeto del pueblo israelita, siempre llevado adelante incluso en las batallas, como un constante recordatorio al pueblo de que el Señor Dios vivía entre ellos. Dios ha bendecido nuestro trabajo. Y Él bendecirá este trabajo aún más, ya que vosotros habéis sido llamados a darle forma a las riquezas de la tierra, la piedra y la madera, el oro y la plata, el bronce y el hierro, las pieles y telas, los objetos sagrados, mantas y vasijas e instrumentos tan sagrados que su concepción salió de las propias palabras de Dios. Somos simples trabajadores, Señor. No los grandes arquitectos de Egipto. Tranquilizad vuestros corazones. Dios no exige de un trabajador más de lo que puede dar. Ayúdame. Sentaos. Primero, Dios dice que debéis hacer un arca de madera de acacia, que debe tener 2,5 codos de largo, por 1,5 codos de ancho. Y de altura, también 1,5 codos. Y por dentro debe estar cubierta de oro. Por afuera también será cubierta de oro fino y aros de oro. Así Moisés ordenó que el trabajo comenzara. Todos los lienzos para el tabernáculo debían ser hechos y teñidos del color exacto. Los carpinteros, los herreros, los teñidores y curtidores, los picapedreros y los cardadores de lana, todos trabajaron mientras había luz. De acuerdo a la Biblia, el arca fue terminada y puesta en el tabernáculo. Pero hay evidencias de que existiera la tecnología necesaria para construir esta arca. E igualmente importante, ¿cuál era su significado? ¿Por qué era tan sagrada para los israelitas? La tecnología existía en esa época para construir el arca. Similares altares dorados existían en Egipto mucho antes de la época de Moisés. En cuanto a la cuestión de si el arca realmente existió, hay muchas referencias no bíblicas que confirman el hecho. Para los israelitas, indudablemente el arca fue su más sagrado objeto religioso, ya que servía como un escalón hacia el verdadero Dios, y su divina presencia fue una vez visible allí. El arca de la alianza contenía las 2 tablillas en las que habían sido escritos los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una parte del maná que una vez alimentó a los israelitas durante su largo recorrido. Los israelitas creían que el arca de la alianza era la responsable de permitirles cruzar el río Jordán cuando se secó en forma milagrosa. El arca de la alianza fue usada cuando rodearon la ciudad de Jericó 7 veces. La ciudad entera cayó derrumbada tal como fue verificado por los arqueólogos. El arca fue usada en batalla tras batalla y victoria tras victoria de los israelitas. Por 500 años el arca fue el más preciado y sagrado objeto en el mundo. Los hijos de Israel la siguieron a la batalla y a la tierra prometida. Mientras el pueblo viera el arca, sabía que Dios caminaba entre ellos. Cuando David se convirtió en rey, llevó el arca a su nueva capital de Jerusalén. Pero algunos de los sacerdotes, al igual que la gente, habían olvidado que estaba prohibido tocarla. ¡Cuidado!
El rey David, como sabemos, trató pero fracasó en traer el Arca de la Alianza al recién construido templo, a pesar de que obtuvo el permiso de Dios para invertir una enorme fortuna en materiales para el templo. Por ser un hombre de guerra, Dios no le permitió construirlo. Fue su hijo, el rey Salomón, quien utilizó esos materiales y construyó el más glorioso templo dorado que el mundo haya visto jamás. La Biblia registra que el Arca de la Alianza fue luego llevada con éxito al templo. La Biblia guarda un completo silencio. El arca desapareció de la historia y a partir de ese punto nadie está seguro de dónde pueda estar realmente el arca. Para quien gusta de los misterios, aquí es donde este comienza. No hay mención alguna del arca en sentido activo, pero historias y leyendas existen demasiadas. Una de estas es la de las dos arcas. En la versión etíope, citada en la Enciclopedia Británica, se supone que Salomón había mandado hacer un duplicado del arca y que entregó como regalo a Melenic su hijo con la reina de Saba. Pero el astuto Melenic sustituyó la réplica por la verdadera y se la llevó a la capital de Etiopía. A pesar de que esta es una relación de en dónde podría estar el arca, existe una más fascinante narración israelita. La historia ocurrió cuando el rey babilónico Nabucodonosor y su ejército estaban a punto de iniciar el ataque final a Jerusalén. De acuerdo a las historias judías, esto fue anticipado y el templo tomó precauciones para proteger el arca. Los pecados de este pueblo deben ser una abominación para los ojos de Dios. En solo cosa de horas, o tal vez minutos, Nabucodonosor y los enfurecidos babilonios estarán sobre nosotros. No debemos dejar que el arca caiga en las manos de los paganos. Debemos llevarla a la bóveda de Salomón. Los 6 somos demasiado viejos para transportar el arca en la forma que Dios se lo ordenó a Moisés. Nosotros somos jóvenes y esperamos servir a Dios. Danos tu bendición y tus órdenes. Os envío a la muerte. Quedaréis sellados dentro del túnel. Mi hermano y yo hemos pasado nuestras vidas en el templo. Preferiríamos terminarlas aquí que en cualquier otra parte. Vuestra gracia y perdón, santos. Las paredes tienen brechas y los babilonios nos invaden. Debéis huir ahora. Deprisa, hermanos. Debemos hacerlo rápido. El arca fue enterrada bajo el templo de Salomón, en un túnel subterráneo, y estuvo perdida para siempre, hasta ahora. La evidencia más importante de que la Biblia es verdadera podría venir del redescubrimiento del Arca de la Alianza. Es por eso que muchos la han buscado tan afanosamente. ¿Pero existió realmente el Arca? ¿Existió alguna vez? En 1981, una excavación tomó lugar en la montaña del templo y 3 rabinos hicieron un descubrimiento que casi causa otra guerra santa entre los musulmanes y los judíos. Si miramos este bosquejo del templo en la montaña de Jerusalén, podemos ver unos pasadizos subterráneos superpuestos a este modelo del templo. Las fuentes históricas judías nos dicen que había una cámara de madera o una trampa de madera debajo de la cual había una cámara secreta. El rey Hoshad depositó el Arca de la Alianza poco antes de la destrucción del templo por los babilonios. En 1981, 3 rabinos entraron a través de la puerta de Warren, una de las entradas originales a la montaña del templo. Perforaron un túnel y llegaron a una área en la cual, aseguran, tienen conocimiento de la exacta ubicación del Arca de la Alianza. ¿Cree usted que algunos de los tesoros del templo pertenecen a Yehuda Getz, rabino jefe del Muro Oriental, fue uno de los perforadores en 1981. El rabino Getz establece que él ha encontrado el Arca de la Alianza y su contenido, incluyendo las tablillas originales con los 10 mandamientos, escondidas por más de 2500 años en la bóveda secreta bajo el templo. Algunos de los utensilios son del primer... Estos increíbles descubrimientos fueron también atestiguados por el rabino Shlomo Goren. Creemos que tenemos suficientes razones para creer que el arca santa hecha por Moisés y muchas otras cosas muy importantes, están escondidas
debajo de lo más sagrado de lo sagrado. Desafortunadamente, cuando nos estábamos acercando, los árabes comenzaron a provocar desórdenes, lo que asustó al gobierno. Y nos detuvieron, construyeron una pared y tuvimos que terminar nuestra excavación. A punto de sacar el Arca de la Alianza para que el mundo la vea, el Concilio Musulmano Supremo, que supervisa la montaña del Templo en Jerusalén, ha sellado el túnel con cemento para así prevenir otras excavaciones. La evidencia indica que el arca verdadera está bajo la montaña del templo. Está claro que el arca ha sido encontrada bajo este monte. Solo podemos esperar que algún día en nuestra vida los musulmanes lo permitan, y así los contenidos del arca puedan ser revelados al mundo que espera y quiere una prueba exclusiva de la exactitud de la Biblia. Ahora han visto y oído los pros y contras de la controversia alrededor del Arca de la Alianza. Ustedes tomarán sus decisiones, pero la evidencia y el peso de las opiniones científicas favorecen a la Biblia. ¿Qué pasará si el Arca de la Alianza es recobrada? ¿Qué se encontrará adentro cuando la abran? ¿Quién será el elegido para entrar y sacar las tablillas de piedra que la Biblia dice que Dios escribió? La idea es imponente para considerarla. Y lo que encuentren en su interior, ¿cómo nos afectará a cada uno? Eso es algo digno de meditar. Además de muchos hechos interesantes que hemos aprendido acerca de la Biblia, hemos descubierto que a través de los siglos ha servido como un almanaque científico, revelando conocimientos de una variedad de materias técnicas, en algunos casos miles de años antes de su tiempo. En Isaías 40:22 dice que la Tierra es una esfera. Esto no fue aceptado en general hasta 2200 años después que Isaías lo escribió. Otras declaraciones astronómicas bíblicas que no fueron confirmadas hasta este siglo son que el número de estrellas excede los billones, que cada estrella es diferente, que la Tierra flota en el espacio y que la luz está en movimiento. Eclesiastes 1:6 nos dice que los vientos soplan en formas ciclónicas, algo no confirmado hasta fines del 1700, nada menos que por Benjamin Franklin, lo cual es visto fácilmente en fotos de satélites. El ciclo hidrológico que forma nubes del agua evaporada sobre los océanos, como se describe en Job 36, versículo 27 y 28, no fue correctamente entendido hasta fines de 1600. Cuando Edmund Halley, el famoso astrólogo, lo discutió conceptualmente, una completa explicación matemática de este ciclo no ocurrió sino hasta 1800. En el segundo libro de Reyes, 20:20, dice que el rey Ezequías de Jerusalén, el año 711 AC, construyó un túnel secreto bajo la ciudad para llevar agua a ella. En 1880, basados en esta mención de la Biblia, arqueólogos descubrieron el túnel, 500 metros de corte a través de roca sólida. Matthew Maury, el padre de la oceanografía, leyó en el Salmo 8, versículo 8, que habían sendas en el mar. Tomando la Biblia como hecho, descubrió las grandes corrientes marinas y los vientos alisios, volviendo más rápida y segura la navegación. Como ya lo hemos visto, el tiempo y la ciencia están confirmando la Biblia. Y ahora vemos a la Biblia regresando el favor, sirviendo a través de los siglos al confirmar hechos científicos. Historias como la de los muros de Jericó cayendo al sonar de unas trompetas es razón suficiente para que la gente no crea en la Biblia. Tenemos una gran cantidad de evidencias científicas de que los muros de Jericó se derrumbaron por un terremoto, tal como es descrito en la Biblia. Aunque Jericó es una de las ciudades más viejas del mundo, no hay nada en el lugar que relate la historia de la conquista de Josué. Aunque Jericó es una de las ciudades más viejas del mundo, con muchas ciudades construidas una sobre otra, podemos con precisión fechar la ciudad que fue destruida por los israelitas, como se describe en la Biblia. Entre la lista de los relatos más controversiales de la Biblia, el libro de Josué es el que está en la cima. ¿Hecho o ficción? ¿Se derrumbaron los muros de Jericó con el simple sonar de las trompetas? Estudiosos bíblicos creen que Josué creó el primer ejército israelita. Tal como Moisés había tomado a los esclavos de Egipto y los había formado en un solo pueblo, así había hecho Josué un ejército de guerreros sacados de granjeros, artesanos y comerciantes. El verdadero nombre de Josué entre la tribu de Efraín era Josea. Moisés lo llamó Josué. La primera prueba de los israelitas en el ejército no tardó en llegar. Habrían de pasar por un bárbaro y hostil país. ¡Atacad!
¡Otra vez atacad hacia el centro de Amalek! ¡Atacad en el nombre de Moisés! ¡En el nombre de Israel! ¡En el nombre de Dios! ¡Atacad! En Amalek, las inexpertas tropas de Josué fueron masacradas. Está escrito que mientras Moisés mantuvo a su ejército reclutado, fueron victoriosos. Cuando él dejó sus armas, los guerreros empezaron a fallar. Entonces Moisés pidió apoyo para mantener su ejército reclutado todo el día, y la nueva fuerza guerrera comandada por Josué obtuvo su primera victoria. Hay una pequeña duda de que Josué también servía a Moisés como guardia personal. Cuando el profeta fue a la montaña para hablarle a Dios, Josué lo acompañó. Hubo muchos pequeños encuentros con invasores, bandidos, tribus pendencieras. La Biblia solo menciona 2 batallas mayores, mientras Israel aún estaba en el desierto. Heshbron, donde los amoritas fueron severamente derrotados, y Bashan, donde las ciudades y el arrogante rey fueron humillados y aplastados. Y cuando el más grande de todos los profetas supo que su tiempo había llegado, consagró a su sucesor y puso el manto del liderazgo sobre él. De acuerdo al libro de Josué, el río Jordán dejó de fluir para permitir a los israelitas cruzar hacia Canaán, así que Josué pudo preparar su ataque sobre Jericó. La idea de que el río Jordán dejara de fluir para que Josué y los israelitas cruzaran en tierra seca es una de las razones para cuestionar el libro de Josué. Normalmente el río Jordán fluye muy rápidamente para ser cruzado a pie, pero a menudo después de los terremotos el río está bajo, a veces hasta un par de días, como sucedió en 1906. Yo creo que la sequedad del río Jordán durante la conquista de Josué fue igualmente el resultado de un terremoto. La Biblia nos dice que la ciudad de Jericó tenía que ser destruida. Era una fortaleza pagana de depravación y abominación ante los ojos de Dios, y una puerta cerrada a la tierra prometida. Después de que Josué había cruzado el río, envió espías hacia la ciudad. Nos hemos puesto en una terrible posición. Ahora el río está a nuestras espaldas y tenemos las ciudades armadas de Canaán ante nosotros. Mis consejeros creen que deberíamos movernos al sur. Empezar con una campaña más pequeña. Si Josué insiste en esta locura, desperdiciaremos la flor de nuestro ejército sobre esos muros. Será mejor atacar una posición menos fortificada hasta que aumentemos nuestras fuerzas. Buenas noticias. Buenas noticias, nobles generales. El bastión amorita está preparado para atacar. ¿Cuándo será eso, general? Al comenzar la luna nueva, bravo Zebulón. Pero faltan 7 días para eso. Dios hizo el universo entero en menos que eso. 7 días y Jericó será nuestro. ¿Tienes noticias de la ciudad? ¿Se rendirán sin pelear? ¿Han pedido aliarse con nosotros? Nos desprecian y odian nuestra presencia. Son fuertes y están bien aprovisionados. Podrían resistir un sitio por años. Entonces, ¿cómo haremos para que esa fortaleza pagana sea nuestra? Seguramente no lanzándonos en contra de esos altos e infranqueables muros. Con fe, mis capaces y afligidos comandantes, Dios me ha hablado. Y les diré el plan que empezaremos al despuntar el alba. Por Dios, venerable Josué, tenemos el 20% de nuestros hombres aquí. Nos tomará semanas fortalecer nuestro ejército. Esta victoria no vendrá por la fuerza de nuestros ejércitos, sino por el poder de Dios. Por eso es que no habrá premio que ganar, ni saqueos, ni un solo grano de sus graneros.
Ni premios, ni recompensas, y la ciudad está llena de granos. ¿Qué alimentará a los nuestros? Nada, generales. Solo tomaremos la ciudad. Nuestro único propósito aquí es destruir esta abominación con la espada y con el fuego. Tal vez, grandioso Josué, ¿podríamos conocer las órdenes que nos envía el Señor? El arca será sacada y puesta en el centro de la marcha. 7 sacerdotes con 7 trompetas la precederán. Cada día iremos en formación de escuadrón de batalla y marcharemos alrededor de los muros. Ningún sonido vendrá de las filas. Solo el fragor de las trompetas se escuchará. Durante 6 días la marcha fue silenciosamente rodeando los grandes muros. Solo se escuchaba el sonar de las trompetas de los sacerdotes. Entonces al 7º día las huestes hicieron 6 corridas alrededor de la ciudad en completo silencio. Pero al final de la 7ª vuelta, ¡Israel! ¡Gritad gloria! ¡Gritad venganza! ¡Atacad! hemos visto la historia bíblica de la destrucción de los muros de Jericó. ¿Es posible que la ciencia arroje alguna luz sobre el misterio de cómo pasó y decirnos cuándo sucedió según la fecha astronómica? En la antigüedad no tenían relojes y calendarios como hay hoy. Miraban al cielo para saber la hora. Cualquier fecha que fuese estaría basada en las fases de la luna o el sol o una combinación de ambas. La astronomía es una ciencia exacta, por eso es que hoy sabemos acerca de ella. Podemos con computadoras regresar y examinar lo que esta gente dijo y duplicarlo en el cielo con una computadora. Así podemos calcular las fechas. Usando las referencias en la Biblia, hemos determinado que los muros de Jericó cayeron en abril 9 de 1421 a.C. Esto haría el primer círculo alrededor de Jericó en abril 3 del mismo año. Podemos determinar esto por un eclipse solar que ocurrió en el largo día de Josué 10 días después. Como podemos ver en la pantalla, a las 12 del mediodía, sobre esa área en particular, el sol estaba siendo eclipsado por la luna. Tenemos una gran cantidad de evidencias científicas de que los muros de Jericó se derrumbaron por un terremoto, tal como está descrito en la Biblia. La mejor evidencia son los esqueletos que fueron descubiertos en Jericó en el año 1400 después de Cristo, los cuales fueron obviamente sepultados por un muro derrumbado. Jericó es una ciudad muy fuertemente protegida. Tenía 2 muros de ladrillo rodeándola. Las evidencias arqueológicas indican que esos muros se desplomaron como lo es descrito en la Biblia y probablemente fue debido a un terremoto. Remanentes de ello aún están allí. De hecho, yo tengo uno de los ladrillos aquí. Es de hace unos 3.400 años. Ahora, si miran esta reconstrucción arqueológica conmigo, les mostraré cómo pasó. La ciudad estaba rodeada por un muro exterior revestido de piedra de unos 4 metros de alto. Arriba había una pared de ladrillos de unos 5 metros y medio. Esto es lo que los israelitas enfrentaron al marchar alrededor de la ciudad por 7 días, de acuerdo al relato bíblico. Detrás de esos muros había un dique de tierra que rodeaba la ciudad entera. En la punta de este dique había todavía otra pared de ladrillos de unos 5 metros de alto. Sobre este dique había casas construidas.
Cuando los arqueólogos excavaron dentro de la ciudad, encontraron abundante evidencia de que hubo una actividad sísmica en la época en que la ciudad encontró la muerte. Cuando excavaron en la base de este muro exterior de revestimiento de piedra, encontraron pilas de ladrillos derrumbados, como se puede ver aquí en este dibujo. Otra vez, esto dio amplia evidencia de que el relato de la Biblia era enteramente correcto. En la Biblia se nos dice que los muros cayeron de bruces. Aquí en Jericó, ellos encontraron en casi todas las construcciones jarrones llenos de grano. Eso habría sido saqueado porque era muy valioso. La Biblia nos dice que a los israelitas les fue prohibido saquear la ciudad. Como dijimos al inicio, el libro de Josué es muy controversial. Aun cuando hay muchas dudas, no hay ninguna prueba de que los incidentes escritos en el libro de Josué no sucedieran. Científicas y analíticas posiciones han demostrado que todo lo que dice la Biblia pudo haber pasado. Por casi 2 siglos, este libro ha enfrentado constantes desafíos a su exactitud. La crítica común de los escépticos es que las historias que la Biblia dice son simplemente parábolas exageradas para ilustrar creencias religiosas, lo que no es más que embellecer mitos y leyendas. Sin embargo, acabamos de ver lo increíblemente ciertos que estos pasajes de las Escrituras han probado ser. Pero la Biblia ha sobrevivido las pruebas del tiempo no simplemente porque sus relatos sean exactos. Durante 2000 años, este notable libro ha demostrado indudablemente que es mucho más que una colección de historias y cuentos viejos. Así como para incontables millones a través de los años, la Biblia continúa proporcionando alivio y consuelo en los momentos difíciles. Ayuda a sostener la fe y la esperanza ante la presencia del miedo y la duda. Ofrece motivación y entereza frente al desafío de nuevos comienzos. Entonces su madre le... La Biblia provee inspiración y es una guía para enfrentar la incertidumbre del mañana que está por venir. Y caminarás con confianza por la vida. El gran tema de este libro es la hermandad de nuestra esparcida humanidad. Y el mundo es el mejor lugar para escuchar su mensaje. Soy William Devane. Gracias por vernos.